Señor Córdoba, le saluda Juan Javier Benedetti, bienvenido a este programa. Entiendo que Sedatos realizó hace pocos días una encuesta para conocer la opinión de los ciudadanos sobre varios temas. ¿Cuál es la mayor preocupación del ecuatoriano de a pie? ¿La inseguridad o su situación económica? Bueno, mucho gusto. Es un honor siempre estar con ustedes, Radio Centro, y a través de ustedes con todo el país. Sí, este estudio pues, se realizó hasta el 4 o 6 de julio en 34 ciudades, áreas urbanas y rurales. Es un estudio cara a cara en hogares, con 3.890 entrevistas. Es un estudio que también pues, combina mucho los análisis cuantitativos y cualitativos, porque los estudios ahora digitales también ayudan mucho en ese sentido y nos permite entonces hacer pues una evaluación mucho más completa, ¿no? A esta información tienen pues cabida todos nuestros suscriptores y a través de los medios es lo que hacemos posible que se haga conocer la opinión nacional. Sobre todo, pues la gran preocupación de la gente es la situación política en la que va pues, avanzando y se preocupan mucho de que quiénes son los candidatos, ¿no? ¿Qué son, cuáles son sus atributos? ¿Qué es lo que la población exige? Por ejemplo, antes de dar los problemas que ya menciona la población de forma muy concreta, también dice la población que ellos quisieran saber, pues, quiénes son los candidatos, qué atributos tiene. Y lo primero que cuando nosotros decimos, ¿cuál es lo primero que ustedes piden? Pues la honestidad, que sea una persona honesta, hombre, mujer, que realmente pues valga la pena tenerlo como un dirigente nacional o como un dirigente de gobiernos municipales, estatales. Que no sea un prófugo, que no sea pues tal vez alguien que está pensando regresar que está ahora fugado para poder regresar y seguir haciendo pues sus gestiones como las tenía anteriormente, que no estén siendo objeto ahora de algún procesamiento judicial. Entonces, eso pide la población pero como característica, como atributo, lo más pleno. El liderazgo, que demuestre de que es un líder, que sabe de qué es lo que va a hacer, con quién va a trabajar, qué equipo de trabajo es el que tiene y que ese equipo de trabajo también tenga la formación que se necesita para manejar el país, que tenga un plan de acción, un plan de gestión, porque no se sabe cómo es lo que ven los políticos en este momento, lo que debe hacerse en el Ecuador, porque la población está en ese sentido muy preocupada por el futuro, que tenga experiencia, que no sea un novato que ni siquiera sabe qué es lo que es un ministerio o qué es lo que se tiene que manejar en cualquier centro nacional importante. Ellos dicen, así como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hace examen, toma una cantidad de información y pide referencias para que sea, para que ocupe un puesto público. ¿Por qué no se le pide lo mismo? ¿Por qué no se hace lo mismo para quien vaya a ser presidente de la República o asambleísta? Entonces, es necesario, dicen ellos, que demuestre pues de que tiene experiencia, de que es una persona que está capacitada para poder enfrentar a lo que es el problema de la delincuencia y de la corrupción, de que conozca al pueblo, de que conozca cuáles son los problemas que tiene el país actualmente, cómo es lo que se va a enfrentar la situación económica, que no se puede decir que está pues, en una situación económica que ya se podría estar tranquilo hacia el futuro. Entonces, estas características, no le importa que sea hombre y mujer, más bien, de que haya una representación de mujeres, lo hace, le gusta a la población porque es un género que ha ido avanzando ampliamente en su formación, ¿no? Y ahora, en lo que se refiere a los problemas, bueno, cuando le preguntamos nosotros, ¿y cuál es el problema que más le afecta al país en su concepto? Y el problema número uno sigue siendo el problema de la inseguridad, de la delincuencia, de la violencia, de los asesinatos, que si estábamos en el año 2002, el problema de la inseguridad estaba más o menos en el 9%, ahora tenemos que estar en el 39% y hasta el 40%. El problema como le digo, y eso es lo que más asusta a la población. Lo que pasó en el año 2023 fue
sumamente duro de que estábamos entre los primeros países del mundo con situaciones de la más alta historia que tenía el Ecuador realmente en lo que se refiere a la cuestión de la inseguridad. Pero después del problema de la inseguridad, delincuencia, violencia, viene el problema del desempleo, el problema del subempleo, la falta de ocupación. Y en esto también la población y las empresas, por ejemplo, con las que nosotros hablamos, porque siempre tenemos nosotros los estudios, no solamente en hogares, sino también en los grupos los empresariales, siempre se preocupan de que la capacidad de trabajo que tenían anteriormente, pues está lista, pero no está suficientemente ocupada. Y eso es el desempleo, la subocupación, porque justamente no hay esa fuente de trabajo que había anteriormente. La situación señor Córdoba, la pobreza, la crisis económica, entonces eso viene entre los tres problemas, suman el 83% de la problemática nacional, y al cual se suma el problema de la corrupción, el problema del narcotráfico, que si tenía hace 2 o 3 años alrededor de un 5%, ahora está en el 13%. Señor Córdoba, tenemos una inquietud también adicional de las muchas consultas que tenemos el día de hoy. Nos ha llamado la atención el cuadro número 11 respecto a las ideologías. Aquí se ha venido diciendo que esto no es cuestión de ideologías, que esto es cuestión del candidato, pero nos llama la atención que entre el centro derecha y la derecha suman 30, 45, 57, casi el 60% de los encuestados se autoclasifican en el centro derecha y en la derecha, y la izquierda y el centro izquierda no llega ni al 20%. O sea, eso es muy sintomático de que la gente tenga una tendencia de centro o centro derecha. Me interesa mucho su criterio de esta data, porque realmente me ha llamado la atención en un país en el que se supone que los índices de pobreza pues son importantes y donde parecería que la gente pues está por las votaciones tan dividida que hay en los últimos años, de casi 50-50 entre la izquierda y la derecha. Me ha llamado la atención, Polibio. Buenos días. Sí, muy buenos días. Eso es una realidad, no es nuevo, de que la población más está en el centro antes que en la izquierda o está en la derecha. La izquierda y la centro izquierda, está bien que usted tiene esta información, nuestra está en alrededor del 20%. Y el centro derecha y la derecha está, pues claro, un poco más, tiene el 27%. Y ninguna ideología, pues simplemente es también bastante alta, casi un 21%. Entonces, pero, ¿qué quiere decir? Que los partidos políticos, los movimientos políticos, no manifiestan de qué tendencia tienen. Lo que les busca solamente es ver cómo llegar a alcanzar el voto, pero no se manifiestan cuáles son sus antecedentes, cómo es cómo se origina su plan de trabajo. Y esto es algo que no se queda en este gráfico, en este cuadro, sino que se lo saca sobre todo de los estudios cualitativos que complementan mucho lo que está diciendo. Por eso es que cuando se habla de los atributos que debe tener un movimiento, que debe tener sobre todo el líder, piden, bueno, que demuestre pues de cuál es su equipo. ¿Quiénes conforman? ¿Son equipos que están debidamente formados como para manejar un país? ¿Cuál es el plan de acción? ¿Cuál es el plan de trabajo? Que no estén apegados solamente a lo que pasó hace 10, 15 años, sino lo que necesita actualmente, qué es lo que se debe hacer. Y otro asunto que también no está tal vez en estos gráficos, pero en otros sí están, ¿no? Que la población dice, si se pide que se hace un examen, se analizan certificados, formación académica y todo lo demás para llegar a desempeñar un puesto de lo que es superintendente, de dirigente de alguna organización, etcétera. ¿Por qué no se hace también un análisis mucho más profundo de quiénes son los candidatos a la presidencia, los candidatos a las alcaldías, que son los que van a estar más directamente relacionados con lo que es el manejo del gobierno? Y ahí también por eso es importante, y usted debe tener la información sobre lo que son los potenciales políticos y electorales. Eso dice muchísimo.
el potencial político y electoral es un indicador clave para ver, porque este potencial que se lo presenta en los cuadros, que seguramente usted lo tiene, son de nivel nacional, pero vale la pena también decir por regiones. Por ejemplo, es básico saber si la gente sabe de quién se trata, si lo conoce o no lo conoce al posible candidato, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando ya se pide que digan por quiénes piensan votar en este momento, hay un 48% de indecisión. Y ese 48% de indecisión viene sobre todo porque desconocen de quién se trata. Ese potencial político, y ahora quiero repetirlo, tiene 3 componentes. Nivel de conocimiento que tiene ese candidato o cualquier persona en la población. El nivel de agrado. Si lo conoce, ¿le agrada o le desagrada? Y si lo conoce, ¿le agrada? Si estaría dispuesto a votar para una función, en este caso para la presidencia de la República. Doctor Córdoba, buenos días. Le saluda Ricardo Flores. Gracias por acompañarnos hoy. Sí, doctor, justo la pregunta que le quería hacer iba respecto al potencial de los candidatos. Estaba viendo también en la encuesta que ustedes publican ya no solo la intención de voto, que vemos obviamente que por ahora, al parecer, la intención de voto todavía la mantiene muy alta el presidente de la República y por ahora podría ser el más opcionado a ganar y optar por la reelección. Pero como usted menciona, hay un 48% de indecisos y hay candidatos con un potencial importante. O sea, yo entiendo que todavía la encuesta no puede recoger cuál es el efecto que tiene la precandidatura presidencial, por ejemplo, de Henry Cucalón por el Movimiento Construye, o no sabemos todavía cuál va a ser el candidato definitivo del correísmo, ¿no? Entonces, un poco la pregunta va en la línea de estas cifras que hoy vemos, esta foto que hoy vemos, ¿usted considera que en un futuro no muy lejano podrían variar sustancialmente en función de ese 48% de indecisos y en función del potencial que cada uno de estos candidatos o precandidatos a la presidencia pueden tener, ¿no? Usted dice exactamente lo que pasa. Esto es el fruto de lo que está pasando en este momento. Este momento es lo que le presentamos nosotros los nombres. Está el señor Noboa. 97% lo conocen. Bueno, si tiene más opción de conocerlos que ser conocido que cualquier otro número de personas. Su nivel de agrado, pues, está en 68%, lo cual es también bastante positivo, y estaría dispuesto a votar por el 83%, con lo cual su potencial político en este momento es de un 55.7%. Pero vamos a ver, por ejemplo, la señora Luisa González. La conocen, 90%. Claro, pues también pues la candidata en las últimas elecciones, que estuvo entre los primeros lugares. Les agrada 36. Mire, poquito más de la tercera parte de los que le conocen. Pero estarían dispuestos a votar por ella el 77.5%, con lo cual su potencial político es 25%. Mucho menos de la mitad de lo que tendría el señor Noboa. El señor Issa, 85%, 86% lo conocen, pero agrada a un 25.7%, y estarían dispuestos a votar por él un 77%, con lo cual su potencial político baja al 17.9%. La señora o señorita Andrea González la conocen 35%. Bueno, entonces quiere decir, y eso nosotros le damos la información de que esto lo conocen a nivel nacional. ¿Dónde es lo que la conocen o la desconocen? ¿En qué provincia? ¿En qué área? ¿En qué ciudad? Etcétera. Y el agrado, fíjese que de quienes la conocen desde el 53%, y estarían dispuestos a votar por ella un 54%, pero su potencial es del 10%. El Henry Cucalón, que usted manifestaba hace un momento, lo conocen 43.8%, agrada a un 32%, y estarían dispuestos a votar por él 67%, con lo cual tiene un potencial político de 9.4%, que comparado con el del mes anterior, que estaba un poco más de 4, cerca de 5, quiere decir que casi se ha duplicado. Entonces, es sumamente importante que la población, sobre todo los líderes, los candidatos, sus movimientos, sus partidos, no tengan un conocimiento general, nacional, sino cómo es lo que se da a nivel de provincia, cómo es lo que hombres o mujeres conocen, los jóvenes, los mayores.
Entonces, para saber hasta qué punto, porque también nosotros le preguntamos, ¿y cómo le conocen a usted? ¿Y cómo lo conocen, digamos, a este candidato? Porque fue ministro, porque tuvo esto, porque tuvo el otro. Entonces hay necesidad de que la persona que quiere ser candidato para algo, para una función como para el candidato presidencial, tenga un plan de trabajo que cuando se presente diga, este soy, este es mi equipo, esto puedo trabajar y estos son los problemas que tiene el país. Este es otro gran vacío. Los candidatos no conocen cuáles son los problemas que existen en el país. No tienen idea de lo que se llaman los indicadores nacionales. No tienen idea de cómo se calcula el Producto Interno Bruto, de cómo es esto de la inversión extranjera directa. ¿Cómo va a ser posible que mientras el Ecuador recibe 330 millones de dólares de inversión extranjera directa, los países vecinos tienen 8.000 millones, 10.000 millones? O sea, que conozcan los problemas nacionales. Esto yo creo que valdría la pena, pues, en otra ocasión incluso hablar sobre estos aspectos de cómo debe hacerse un plan de trabajo para que entonces la población cada vez conozca más, sobre todo, de qué mismo es lo que está sucediendo ahora, cuáles son los posibles recursos que vayan a ayudar en el futuro a mejorar la situación económica y qué plan de trabajo hay para ello. Polibio, buenos días. Alfonso Harp lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué dice, Alfonso? Un saludo cordial. Dígame una cosa, ¿usted alcanzó a medir en esta última encuesta los efectos positivos o negativos de la decisión que se tomó, por ejemplo, el incremento del combustible? ¿Hasta qué punto la gente admite o no admite? Ese es un parámetro importante que debería de ser encuestado. Sí, sí. Si la gente es consciente o está molesta por el tema del incremento del combustible, si se ha tomado en cuenta también, por ejemplo, decisiones que han tenido que ver con el incremento de 3 puntos porcentuales del IVA. ¿Qué opina la ciudadanía al respecto? Si la ciudadanía está conforme en este momento con el tema de seguridad, si siente que hay una percepción de más seguridad o aquello en este momento, esa percepción se ha disuelto un poco. En fin, o sea, esos detallitos, esos parámetros que son importantes de conocer. Entiendo. El problema, como ya mencioné hace un momento, el gran problema es el problema de la inseguridad, de la delincuencia, de la violencia, de los asesinatos, la falta de empleo, la falta de recursos para poder para enfrentar la vida diaria, ¿no? El problema de la situación de la pobreza en general no es el problema del subsidio. El problema del subsidio no llega a ser catalogado ni siquiera con 1.5%, 1.3%. El problema del IVA, que también en meses anteriores tenía por el peso de que los impuestos son los que nos están agravando y tenía un peso de 2.8%. Ahora lo mencionan con menos de 1%. No, porque ese no es el problema que les afecta tanto y que por eso entonces, ¿cómo se demuestra eso? Los famosos paros que en los años anteriores, sobre todo en el 19, en el 21, 22, pues causaron tremendos costos más allá de 2.000 millones de dólares, con destrucción incluso de edificios públicos. Y como digamos, aspecto que de mayor protesta tenían sobre todo los indígenas de los combustibles, ahora no está ahí el problema. El problema está más bien en cómo es lo que se va a hacer en el futuro. Cuando se habla de las posibilidades que tiene el país, lo que quiere saber, porque algo me han mencionado, es lo que significa con la minería. Cuando se analiza esto, y esa información la tenemos nosotros a la mano, la minería es uno de los recursos que más puede ayudar a resolver los problemas futuros para el país. Pero ¿qué se está haciendo en ese sentido? ¿Están realmente manejando este sector personas que están con pleno conocimiento de la materia? El próximo presidente, aparte de lo que está haciendo el presidente actual, ¿qué tiene en lo que se refiere a la atención al país en general para poder superar los problemas económicos que tiene el país? Polibio, quizás... Por ciento de crecimiento, pues no es aquello que le va a permitir al Ecuador avanzar como tiene que avanzar y enfrentar la pobreza. Polibio, quizás no expliqué bien la formulación de mi pregunta, pero
Yo quisiera que sea usted un poco más puntual en esta respuesta. ¿Se midió el parámetro de agrado o desagrado, por ejemplo, sobre la decisión del incremento de combustible? Porque es obvio que si en una pregunta general se le hace a la gente cuál es el principal problema, no va a decir me subieron el combustible. Eso podría estar dentro del concepto de tema económico, de agrado o desagrado sobre la situación económica del país. Pero ¿se le hizo alguna pregunta puntual a la gente sobre su agrado o desagrado de la ciudadanía sobre, por ejemplo, la decisión del incremento del combustible? Se le hizo directamente. ¿Cómo piensa usted, para usted es un problema el incremento del combustible y terminar con los subsidios a los combustibles? No tenía el peso, no superaba un peso de un 13, 15, 16% como máximo de toda la problemática nacional. No tenía. El problema del impuesto al IVA, hace 3 meses cuando se lo planteó, tenía más o menos consideraba un problema y un desagrado, una desaprobación que superaba incluso el 45, 47%. Ahora no. Ya son problemas que más bien no siguen causando inconveniente. Lo que sigue causando inconveniente en el país es el problema de la inseguridad, el problema de la falta de empleo. Esas cifras son cuestión que nos están indicando, por ejemplo, analice que más de un 70% de la población pues no tiene un empleo que podría decirse que es un empleo permanente y un problema que le va a producir lo suficiente como para poder enfrentar lo que vive la gente. Vale la pena también analizar cómo piensan los jóvenes al respecto. Los jóvenes tienen mucho que ver en lo que va a ser el futuro del país. Y por eso es que nosotros siempre los tenemos muy en cuenta para preguntarles, ¿qué es lo que a usted más le preocupa en este momento? Dice, el que no puedo tener la oportunidad de poder seguir estudiando en lo que yo quisiera estudiar. Ese es un problema muy serio. De que no tengo la posibilidad de poder tener los servicios de Internet en la zona donde yo vivo. Y no puedo, como ahora las clases son por Zoom, las clases no son presenciales, no puedo atender lo que todos los días me toca quedarme en mi casa sin poder hacer lo que yo deseo. O sea, estos problemas son asuntos que no los tocan los políticos. Son problemas que no consideran como que tiene efecto en la situación futura del país, y eso sí lo tiene. Polibio, no sé si... una última consulta de mi parte. Estuve viendo las intenciones de voto 1 y 2 y en ambas lidera pues con bastante el actual presidente de la República, Daniel Noboa, pero veo que de manera sostenida en segundo lugar está pues el correísmo en la persona probablemente de la señora Luisa González, pero veo también que ha habido un crecimiento importante en la candidatura de Henry Cucalón. En ambas corridas, Henry Cucalón entendería que ocupa el tercer lugar, con cerca del 9 o el 10% de aceptación del voto, aunque en otra aparece también, me parece que Otto Sonnenholzner, ¿no? Pero veo que como que se comienza a cortar esta lista, por lo menos, como decía Ricardo Flores, en la fotografía de hoy, pues vemos una constancia de Daniel Noboa por encima del 50%, el correísmo menos del 20% y 2 candidatos que fluctuarían más o menos entre el 10%. ¿Estoy haciendo bien la lectura, doctor? Sí. Es importante también de que se tome en cuenta de que la intención de voto pues tiene alrededor de un 40% de indecisión, ¿no? Entonces eso, que tenga 43% de indecisión, no quiere decir que la población ya sabe si de ser la selección en este momento a quién le daría su voto. Creo que eso es importante. Claro que la intención de voto, si es que se quita solamente se toma en cuenta los votos válidos, ¿no? Claro, el señor Noboa tiene 50.3. Aquí está también el señor Sonnenholzner, tiene 11.6. Henry Cucalón, 10.5. Andrea González, 7. Henry Kronfle, 5.9. También se lo ha puesto aquí en esta lista el señor Jarl, 5.2. El señor Isa, 4.8. El señor Francesco Tabaqui, 4.1. O sea,
El punto de lo que está pasando en este momento es de que el potencial político es muy amplio para el señor Noboa, pues por el hecho de que como presidente lo conocen y de que tiene un nivel de agrado superior al que tienen los demás candidatos porque no son suficientemente conocidos. Y también por esa razón, pues no hay una disposición al voto. Le digo también que los problemas que mencionábamos hace un momento, no es cuestión que se los tiene que decir, pues no hay que tomarlos en cuenta porque ya están resueltos. Sí, aquí me pasan una lista, por ejemplo, de los problemas que deben resolverse en forma prioritaria. Y le decía hace un momentito que los subsidios de combustibles estaban en un 6%, ahora están en 3.6%. El aumento del impuesto al IVA ahora está solamente en un 0.7%. No es entonces un peso brutal como el que tenía hace meses, ¿no? Esto para complementar lo que estábamos analizando hace un momento. Valdría la pena también, ojalá en alguna otra reunión, no solamente hacer un análisis de todo lo que es la economía nacional, sino también de la economía local, ¿no? De la economía de los gobiernos seccionales. Valdría la pena ver con qué votación llegaron los alcaldes y cuál es el nivel de agrado que tienen ahora. Los prefectos, con qué votación llegaron y cuál es el nivel de agrado que tienen ahora. Ahora, eso podría ser en otra entrevista, don Polibio. Ahora, una pregunta final de mi parte. Según su expertise, ¿qué tiempo necesita un outsider para crecer y poder aspirar a una segunda vuelta electoral? Eso sí es un asunto real, muy real. Le digo, la situación electoral en este momento es una situación de más prisa de las que ha habido anteriormente, porque tenemos pocos meses para poder ya entrar en campaña electoral. Entonces, no puede perder un solo día, ¿no? Porque el conocimiento no tiene que hacerse solamente a través de una declaración nacional, no. Claro que las redes sociales aumentan mucho en cuestión del uso que tiene la población, pero, y en esto quiero insistir también en una cuestión, los medios de comunicación, radio, prensa, televisión, no dejan de ser la fuente más creíble, más confiable de todo lo que significa también el uso de las redes sociales. Entonces, la radio, la prensa y la televisión no deben ser pues desatendidas por los candidatos, porque se llevan mucho de las redes sociales o se llevan mucho de los procedimientos de Internet en ese sentido, sino que deben tener la oportunidad de explicar, si no pueden hacerlo directamente con visitas, pero sí pueden explicarlo a través de los medios, a través de reuniones que ahora sí es posible hacerlas en diferentes partes a través de lo que es el Zoom, capaz de que pueda decir, que la población pueda decir, bueno, este señor recién de quién se trata. Y los que están en este momento tratando de ser candidatos con un bajo conocimiento podrían llenar ese vacío enorme, que por lo cual entonces tienen situaciones, es decir, no tienen posibilidades mejores que la que tienen otros que están conocidos ya desde hace mucho tiempo. Yo creo que el papel de los medios debe ser considerado como la población realmente lo dice, sumamente importante. Y que también la consulta, la encuesta, sea debidamente elaborada, no a través solamente de los medios digitales, porque en eso en horas pueden tener respuestas, sino que tiene que ser la visita directa a los hogares. No se puede dejar a un lado lo que es la encuesta directa a la persona en su hogar para la selección de hombres, mujeres, jóvenes o mayores a los que tienen que responder. La información es clave. Si no habría los medios de comunicación, no podríamos conocer qué es lo que piensa la población. Pero yo creo que estas personas tienen que saber aprovechar el tiempo es sumamente escaso.
para que ellos puedan ser conocidos en el futuro. Muchas gracias, Polibio, por su participación en este programa y nos ha dado una explicación y una información técnica que siempre es importante medirla para los grandes temas nacionales y también cuando estamos cerca de una elección, aunque todavía falta mucha agua que correr bajo el puente, todavía se necesita saber quiénes van a ser los candidatos. Tú dices exactamente lo que pasa. Así es. Ya una vez que estén todos los candidatos, por lo menos designados en primarias, yo creo que ahí vale la pena una encuesta sobre candidatos en firme. Muchas gracias, Polibio. Ya lo estaremos comentando nuevamente